Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de biología y vamos a comentar acerca del agua y las sales minerales, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a comentar un poco cómo va a estar nuestro avance, cómo estamos yendo. El día de hoy el tema es agua y sales minerales. La clase pasada hablamos acerca de la composición de la vida. La próxima clase vamos a tratar sobre carbohidratos, ¿sí? Si es que quieres un poco estar revisando antes de la clase. Muy bien, nosotros partimos de observar esta imagen que nos permite darnos cuenta que por medio de este gráfico determinamos que la mayor cantidad o la mayor biomolécula que se presenta en ambos casos es el agua, ¿de acuerdo? Mientras que para los animales el porcentaje de agua es 60%, en las plantas es 74%. Entonces estamos dando cuenta que las plantas tienen una mayor cantidad de agua debido a la que nosotros necesitamos. Muy bien. A la vez estoy viendo que las sales minerales componen aquí el 3,4% y acá es el 3,2%. Entonces también concluyo de que la cantidad de sales no va a depender si son animales o plantas, sino que tienen una cantidad aproximada, ¿de acuerdo? Que están en la misma proporción animales y plantas. Muy bien. Hay ciertas estructuras que al parecer no tuvieran agua, pero sí lo tienen. Por ejemplo, el hueso. El hueso tiene un 22% de agua dentro de la composición, al igual que la dentina, que viene a ser la capa que cubre, en este caso, los dientes. Tiene un 10%. Pero yo veo claramente que, por ejemplo, un ser vivo, que son las algas y que a veces los consumimos en el cevichito, tiene casi todo el cuerpo es agua, como gelatina o algo así como la medusa, que también tiene el 95%. Y las semillas también tienen un porcentaje similar al de los huesos, pero también sigue teniendo agua en su composición, ¿de acuerdo? Esto como manera de introducción, que date cuenta que casi en todos los organismos o en la cantidad de organismos o seres vivos que estamos comentando, el agua es una biomolécula muy importante y es por eso que justamente empezamos comentando acerca de esta. Empezamos entonces con respecto a que los animales presentan este porcentaje de agua, mientras que en las plantas es mayor y puede llegar hasta 95%. Partimos mirando esta imagen, además, que el agua viene a ser una molécula binaria, es decir, que tienen dos elementos, el oxígeno y el hidrógeno. Además, debido a este gráfico, notamos que el oxígeno tiene una parte negativa, mientras que esta parte de la molécula es positiva. Por ello, se le conoce la molécula de agua como dipolar, porque también posee dos polos, el polo negativo y el polo positivo. Además, se sabe que esta separación de ambos hidrógenos es regulado y es medido por un ángulo de 104.5. Esta es la composición, de esta manera está estructurado esta molécula de agua, ¿de acuerdo? Esta molécula de agua se va a unir el hidrógeno y el oxígeno por un enlace. Este enlace que tú estás viendo, este enlace se llama enlace covalente y es un tipo de enlace bastante fuerte comparado con los puentes de hidrógeno que estamos notando aquí. Aquí tengo una molécula de agua y debido a este enlace puente de hidrógeno puede unirse con otra molécula de agua. No confundiendo que el puente de hidrógeno viene a ser la unión entre dos moléculas de agua. Sin embargo, el enlace covalente viene a ser dentro de la molécula de agua la unión del oxígeno con el hidrógeno. Hay que tener cuidado con respecto a eso. Muy bien, entonces ya conocimos un poco de la estructura de la composición que tiene el agua. Esa composición permite que pueda tener estas moléculas, estas propiedades. El agua puede tener estas propiedades, como por ejemplo la propiedad físico-química llamada cohesión. Esta cohesión viene a ser la atracción entre las moléculas de agua y esta atracción va a ser mucho mayor en la superficie, entonces permitiendo que se cumpla la tensión superficial. Aquí estamos notando que este insecto puede caminar sobre el agua. Significa que la tensión o las moléculas que están en la superficie están más unidas, que permite justamente de pequeños insectos poder caminar como si fuera una camita, ¿verdad? Entonces, debido a esta propiedad. Además, hablamos de la adhesión.
entre moléculas de agua van a poder adherirse y van a generar esto que llamamos capilaridad. Nosotros a veces nos hemos dado cuenta que si tenemos un vaso con un refresco y ponemos un sorbete, nos damos cuenta que dentro del sorbete va a tener el volumen mucho más elevado con respecto al vaso, dando la imagen de la capilaridad, porque dentro del sorbete el espacio es muy pequeño y hace que las moléculas de agua llegan a adherirse unas a otras, subiendo un poco la superficie, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos notando justamente lo mismo. El ras del agua viene a ser aquí, sin embargo, en estos capilares tiende a ser mayor. Mientras más delgadito sea el capilar, empieza la adhesión de estas moléculas mucho más alto. Muy bien, no solamente son esas, también podemos comentar del calor específico y del calor de vaporización que van a estar relacionados mediante este gráfico. Por ejemplo, a una molécula de hielo que se encuentra a menos 273 significa que van a estar adheridas estas moléculas porque están en forma de hielo, ¿de acuerdo? Si este hielo empezara a fundirse, las moléculas van a cambiar esta conformación y van a ir soltándose de esta manera. Yo necesito 1 gramo de agua para elevar la temperatura en 1 grado, agregándole 1 caloría. Eso significa de que yo, para que el agua llegue a 100 grados todavía y recién empiece a vaporizarse, que es bastante alto, ¿de acuerdo? Hay otras sustancias que pueden hervir a menos, no necesitan llegar a 100 grados para que ocurra esta ebullición. Y obviamente a partir de aquí, se puede decir que estas moléculas que estaban en este caso en agua líquida, se estaban soltando, estaba cambiando la conformación para que cuando estén en ebullición ya puedan separarse los enlaces y pueda ir a hacer vapor estas moléculas de agua. ¿De acuerdo? A eso se refiere con estas propiedades. Decíamos entonces que estas propiedades permiten tener unas funciones importantes el agua, como por ejemplo ser el disolvente. Se le conoce a este como un solvente universal. ¿Por qué? Porque casi todas las reacciones químicas que ocurren se trabaja encima o sobre agua, sobre una base de agua. O por ejemplo, como está la imagen aquí, esto viene a ser un cubito de sal que ha sido agregado al agua. Esto viene a ser el agua y al yo revolver voy a tratar, el agua va a hacer esto, la de separar estas moléculas. Por ejemplo, si esto es sal, sería cloruro de sodio, entonces va a separar el cloro del sodio. A eso se refiere con un solvente universal. Además, el agua también actúa como un reactivo. Decimos entonces que, por ejemplo, si se cumple la hidrólisis, esta hidrólisis viene a ser el rompimiento. Chicos, el término hidro viene a ser agua y lisis es rompimiento. Entonces, me da la idea de que va a permitir esta ruptura de cualquier sustancia. En este caso hemos tomado el ejemplo de un disacárido en la cual va a permitir la ruptura de esta molécula para que se formen 2 nuevos monosacáridos, ¿de acuerdo? Entonces es importante, actúa, es un proceso químico, por ejemplo ocurre en la fotosíntesis también. Otra función, hablamos del transportador. El agua también es transportador. Recuerda que en la tierra hay sales, minerales que tienen que ser absorbidos por la planta, pero no lo van a hacer así nada más. Estas sales van a estar disueltas en el agua y esto es lo que va a permitir el ascenso, ¿de acuerdo? Lo que ocurre con respecto al xilema, que es lo que sube el agua a la savia bruta, que tiene agua, y luego va a ser repartida hacia partes de la planta y eso se encarga el floema. En todo este proceso está justamente actuando el agua. A la vez va a ser estructural porque va a formar parte, es decir, una plantita bien bonita, bien hidratada, se va a encontrar completita, mientras que cuando empezamos a secar la planta nos olvidamos y dejamos que se seque, por ejemplo, un culantro o alguna otra planta, un perejil, por ejemplo, al secarse empieza a arrugarse las hojas, entonces también es de función estructural. También tenemos que esto de aquí que está como de rojito
va a ser el líquido, es una bolsita, como si fuera una almohadita llena de líquido. Este líquido se llama líquido sinovial, que justamente está compuesto de agua. Y fíjate que la función de este líquido sinovial hace que pueda separarse ambos huesitos y estos no empiecen a chocar unos a otros, o sea que no haya fricción. Hace un tipo de separación que fuera como una almohadilla para que justamente no genere ese malestar, ese dolor en realidad, ¿de acuerdo? Esa es la función. A la vez es termorregulador y que está relacionado con el calor específico. ¿Qué significa esto? Que esto va a generar sudor debido a la acción de la actividad que ha realizado y esto y más aún si es en ambientes calurosos va a empezar a evaporarse. Esta agua que va a evaporarse va a refrigerarse en la superficie de la piel y ayuda justamente a mantener constante la temperatura interna del cuerpo, lo que llamamos la homeostasis. ¿De acuerdo? Entonces, cada sustancia, chicos, presenta un pH. ¿Qué viene a ser pH? Es un potencial de hidrógenos, en la cual es una escala que nos va a servir para poder conocer digamos, la concentración que pueda tener la sustancia. Es decir, si yo, por ejemplo, hablo de una solución neutra, me estoy refiriendo al agua. El agua es, no puedo decir, si yo pruebo, no puedo decir ni que sabe algo o que no sabe nada. En realidad es el 7, es la solución neutra, ¿de acuerdo? El agua tiene entonces, por ser neutra, la misma cantidad de moléculas OH con estos iones H. Tiene la misma cantidad y es por eso que se encuentra en el 7 o en la neutra. La sangre más o menos se encuentra en 7.4, que también tiende ligeramente a ser neutra. Entonces, esta escala nos permite reconocer sustancias debido a la cantidad de iones H o iones OH. Por ejemplo, si yo empiezo a acercarme hacia el 0, significa que la acidez va a ir aumentando. Es decir, si yo tengo el café que tiene un pH de 5, una gaseosa, ojo, que tiene un pH de 3, y tengo jugos gástricos, yo voy a decir que el más ácido va a ser el jugo gástrico porque tiene un pH de 1. La gaseosa también es ácido, pero no tanto como esta. Y el café es menos ácido comparado con la gaseosa, ¿de acuerdo? De la misma manera me voy para el otro lado y digo que el agua pura, de solución neutra, va a ir aumentando mientras yo vaya hacia el 14. La leche de magnesia tiene un pH 10 comparado con un removedor de sarro que tiene 13. De los dos, el 13 va a ser una mayor basicidad, va a tener una mayor basicidad porque se está acercando al 14. ¿De acuerdo? Entonces, esta escala, como te repito, es una escala importante porque nos permite la concentración de aniones, de cationes y determina la basicidad y la acidez del medio, ¿de acuerdo? Entonces, en términos generales podemos comentar de que el agua tiene muchísimas funciones importantes. Nuestro cuerpo más o menos es el 65% de contenido de agua. La segunda biomolécula que comentamos son las sales, que también lo hemos mencionado, ¿de acuerdo? Nosotros hemos escuchado propagandas en la cual hay bebidas energéticas que van a tener esta cantidad de sales, esas sales que le hemos perdido, por ejemplo, al hacer deporte, al sudar, y tenemos que recuperarla. Son importantes porque nos sirven para justamente procesos importantes que ahorita vamos a mencionarlos. Además, fíjate que esta es digamos, una foto que realmente es lo que pasa con las moléculas de agua y cuando separan a la sal, que es el cloruro de sodio. Fíjense cómo se agregan. Esta parte del cloro, que es negativo, se une con la parte positiva del agua, mientras que el sodio positivo se une con la parte negativa del agua, y esto ocurre justamente en el solvente universal, que es el agua. En los organismos podemos encontrar de estas tres formas, ¿de acuerdo? En precipitados, como por ejemplo formando parte de estas estructuras duras. Podemos encontrar disueltas, que nos permite justamente el impulso nervioso entre neurona y neurona, o asociadas, como en el caso de la hemoglobina, que está en la sangre y que lleva el hierro, o la clorofila, que lleva el magnesio. O también podemos comentar justamente de estos fosfolípidos y ácidos nucleicos que llevan fósforo. Muy bien, chicos, esperando que todo haya sido entendido. La
el trabajito para ustedes va a ser la página 11 del libro de actividades que te lo voy a adjuntar. No te olvides de enviarme tu tarea. Cuídate, nos vemos. Hasta otra oportunidad, chicos. Bye.